13 años pronosticó un escenario criminal similar al que vive México, producto de la influencia del narcotráfico, que para evitarlo se debía consolidar un grupo de élite que luche contra el crimen organizado. Lo dijo el mayor Manuel Silva, excomandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, grupo que fue disuelto por el entonces presidente Rafael Correa, y en su reemplazo se creó la Unidad contra el Crimen Organizado, ULCO. Hoy, la advertencia de Silva se está consolidando en el Ecuador. No somos México, pero qué cerca estamos. ¿Cómo se evita seguir avanzando en esa dirección? Lo vamos a conversar con el propio mayor Manuel Silva, quien hoy ocupa la subdirección del Centro de Inteligencia Estratégica. Mayor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Señora Tieda, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y quisiera solidarizarme con todos los quiteños que están sufriendo en este momento el embate de la naturaleza. Terrible, nuestra solidaridad también con los habitantes de la comuna y de La Gasca. Empecemos por el principio. El desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales, según el expresidente Correa, respondía a que era una entidad que recibía órdenes de la Embajada de Estados Unidos, que eran un ente autónomo de la Policía Nacional. Usted tiene una versión distinta. ¿Cuál es? Mire, lamentablemente cuando intervienen ciertos aspectos de ideologías absurdas hasta cierto punto, se pone en peligro una gran situación que es la seguridad integral, la seguridad nacional. Y la decisión de haber desmantelado a la Unidad de Investigaciones Especiales la estamos viviendo ahora, cosechando lo que se sembró en ese entonces. La Unidad de Investigaciones Especiales fue creada justamente para la lucha en contra del crimen organizado, en contra de las organizaciones de narcotráfico que venían ingresando ya al país. Se hicieron muchísimos operativos. Se pudo lograr desarticular las estructuras, no solamente incautar droga, incautar bienes, sino desarticular estructuras, y la información incluso servía para operativos internacionales con países amigos como Colombia, como México. Esa es la gran realidad. Lamentablemente las decisiones políticas de aquel entonces lograron desarticular a nuestra unidad y que luego fue reemplazada por un sistema de inteligencia que lamentablemente no fue en la lucha en contra del crimen organizado, más bien fue un sistema de inteligencia política. En la práctica, mayor, con la desaparición de la UIS, ¿se le terminó dando un espaldarazo al crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico? Por supuesto que sí. Se produjo la consolidación del crimen organizado en el Ecuador. Lamentablemente, y usted recordará, el doctor Francisco Huerta, luego de la investigación de la Comisión de Angostura, manifestó que el Ecuador estaba en el camino de convertirse en un narcoestado. ¿Y eso por qué? Por las condiciones políticas de aquel entonces. Era el apoyo irrestricto de ciertos grupos de poder hacia estas organizaciones criminales. Usted entenderá el tema de las FARC, que luego entraron en un proceso de paz y que justamente sus disidencias involucionaron y se convirtieron en grupos criminales. Hoy tenemos una transformación, por ejemplo, el Frente 48 que era y que tenía incidencia en el sector de Putumayo y hacia nuestras provincias de Sucumbíos, Orellana y Carchi, se convierte ahora en los comandos de frontera. Tenemos ese otro grupo que se llama la Constru, tenemos al grupo Oli de Sinisterra, que usted recordará fueron los causantes de los asesinatos de los periodistas en el sector de Mataje. Entonces, lamentablemente sí vamos viendo esa situación. Hace 13 años usted dijo que se necesitaba un grupo de élite que luche contra el crimen organizado. Y eso es precisamente lo que no hay, o al menos no se sabe. ¿Lo van a construir o transcurrido tanto tiempo ya la estrategia es otra? Mire, esa consolidación del crimen organizado, lógicamente al abrir las fronteras, al haber evitado supuestamente por un nacionalismo la salida de la base de Manta, que estaba en un convenio con el Ecuador, lamentablemente produjo esta serie de errores que lo que han hecho es consolidar el crimen organizado. Estamos tratando de construir o reconstruir un sistema de inteligencia que sea efectivo, que ayude en la actualidad justamente a evitar esta consolidación y a esta lucha que es desigual, porque lamentablemente el narcotráfico, si solamente nos ponemos a mirar las 220 toneladas que fueron capturadas por la Policía Nacional el año pasado,
hagámosle eso en dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares, cuando en la realidad los presupuestos tanto para Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros entes de control no alcanzan esas cantidades de dinero. Entonces es una lucha desigual. Sin embargo de eso... Mayor, sí. Pero usted habla de la base de Manta y de que su salida permitió la consolidación de los grupos narcodelictivos. Sin embargo, los detractores de esta base, de la presencia de bases extranjeras, señalan que más droga ha sido incautada desde que salió la base de Manta. ¿Cómo se explica esta situación? Mire, lamentablemente en Colombia existe también un alto crecimiento de la producción de droga. Estamos hablando que para el año 2020 alrededor de 1.300 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y justamente una de las rutas especiales que ahora marcan es hacia el sector, al perfil costanero del Ecuador. Entonces tenemos también otra salida de droga hacia Venezuela, que son otros carteles que están funcionando justamente en ese país. Pero llegamos a mirar la salida de la base de Manta, imagínense, años después se incautó dentro de la misma base de Manta cocaína. Entonces esto justamente nos podemos mirar con asombro y mucha preocupación lo que realmente pasó en el país. Mayor, no alcanzó a responderme la pregunta anterior en donde le consultaba si todavía es necesaria la creación de un grupo de élite de la Policía Nacional y quizás de otros estamentos del Estado para combatir y golpear a las estructuras y no solamente incautar droga, un chofer, un guardián. Actualmente la Policía Nacional tiene varias unidades especiales. Lo que hay que es fortalecer justamente a estas unidades especiales. Tenemos que firmar convenios internacionales porque esta lucha no la podemos hacer solos en el Ecuador. Esta lucha tiene que hacerse a nivel regional. Tiene que haber un cambio de leyes, tiene que haber muchas condiciones con las cuales podamos contar con personal muy profesional en el manejo de fuentes humanas, por ejemplo, en el manejo de tecnologías, porque ahora lamentablemente usted tiene a estos grupos narcotraficantes, pero que también aprovechan la tecnología, y una de esas cosas es la desinformación. Mire cómo empiezan a causar temor, que ya en Quito van a empezar a realizar actos atentatorios en centros comerciales. Entonces tenemos otro escenario diferente al que fue a 13 años atrás. Que tienen que cambiar leyes. ¿Qué leyes, Mayor? Mire, le quiero hacer un recuento nada más. La ley de armas, de fabricación de armas, data del año 1980. Lamentablemente en el gobierno del señor Rafael Correa se tomaron varias decisiones que fueron, para mi concepto, malas, erradas. Una de esas fue, recuerda usted que se eliminaron a los armeros artesanales en el cantón Chimbo, en la provincia de Bolívar. ¿Eso qué causó en la realidad? Depresión, suicidios, destrucción del núcleo familiar, migración y lo más importante, muchos de estas estructuras, estamos hablando de más de 1.000 personas que estaban dedicadas de forma ya ancestral a este tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué se convirtieron estos? A que esta migración lleve a otras ciudades grandes del país y también incluso a Colombia. Y en estos lugares, los armeros artesanales lamentablemente se convirtieron en armeros ilegales. Entonces, actualmente nosotros tenemos que la incautación de armas en el Ecuador corresponde un 85% a armas de fabricación nacional. No hay ningún resultado, ese es el reflejo claro. Y las muertes violentas es el 75% que se cometen con armas de fuego. El país de hoy es distinto al de hace 13 años, del que usted hizo en su momento un diagnóstico, y dentro de esta nueva instancia, dentro de este nuevo momento, los grupos narcodelictivos se han introducido ya en todos los estamentos del Estado, incluida la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la función judicial y claro, también la clase política. Es decir, en este escenario en el que los criminales se infiltraron en la institucionalidad del Ecuador, ¿cómo se lo combate? Mire, hace un momento justamente le explicaba, 220 toneladas incautadas. Las que salieron son muchísimas más. ¿Eso cuánto le representa al crimen organizado? Miles de millones de dólares. Y eso justamente es parte del crimen organizado, la penetración. Lamentablemente, en el periodo legislativo del 2009 al 2013 se hizo una reformatoria a la ley para reprimir el lavado de activos. Pero sin embargo, los resultados ¿cuáles fueron? Que esto hubo una
afectación en la efectividad del sistema de justicia. O sea, esa reforma lamentablemente no produjo los cambios que debían haberse producido. Del año 2013 al 2017 se aprobó una ley orgánica de prevención, detección y erradicación del lavado de activos y de financiamiento de delitos. Esto lamentablemente, por ejemplo, produjo la eliminación del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Se mantiene una obligatoriedad de investigar delitos precedentes, o sea, como un tema de lavado de activos es difícil. Y es ahí esos entrampamientos que se tienen en la justicia y que justamente aprovecha el crimen organizado. Una de las características del crimen organizado es penetrar las estructuras del Estado. Y eso es lo que lamentablemente ha sucedido y sucedió con más fuerza en los últimos 14 años. ¿Y qué tan lejos estamos entonces, Mayor, de recuperar el control, el orden? En Guayaquil, por ejemplo, hay sicariatos a diario, y digo sicariatos en plural porque todos los días hay más de uno. Se sigue incautando droga, los llamados ajustes de cuentas se realizan con armas artesanales, sí, pero también con rifles automáticos de largo alcance o con armas de uso militar. Y claro, hay patrullajes, están los uniformados en las calles, pero el crimen no amaina. Con decirle que ni siquiera, y usted lo sabe, las cárceles del país pueden ser controladas por el Estado, y en la cárcel se supone que están los líderes de algunas organizaciones delictivas que continúan liderando dichas organizaciones pese a que están en prisión. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué tan lejos estamos de recuperar un mínimo de orden? Usted justamente lo dice, es una lucha desigual. Nosotros tenemos que invitar a un pacto por la seguridad. Todas las tiendas políticas, funcionarios públicos, los empresarios, todos tenemos que unirnos. Este es un momento muy difícil para el país. No solo podemos esperar que el presidente de la República solucione estos problemas. Necesitamos de muchísimo apoyo. Como le digo, es una lucha desigual. Entonces sí necesitamos unirnos todos los ecuatorianos. Es lamentable ver cómo se desangra el país. El año pasado tuvimos el mayor incremento de muertes violentas que se ha sucedido acá en el país. Lamentablemente, esto también nos lleva a que muchas veces los ecuatorianos nos hemos vuelto insensibles. Debe existir mayor cooperación justamente de la ciudadanía con las labores que realiza la Policía Nacional, que realiza también las Fuerzas Armadas cuando salen a apoyar los controles. Debemos empezar a mirar la estructura de la seguridad desde otra óptica para que podamos tener instituciones fortalecidas, instituciones que no tengan o no estén atadas de pies y manos para poder enfrentar esta lucha desigual en contra del crimen organizado. La ciudadanía percibe que las cosas están cada vez más peligrosas, lo sufre en carne propia. Y el gobierno dice que buena parte de la violencia que se observa es resultado de las acciones que se dan contra el narcotráfico. ¿Esto qué significa, Mayor? ¿Que mientras más se golpee a los criminales, más violento se va a poner todo? Mire, lamentablemente las grandes organizaciones o los carteles internacionales, ¿qué es lo que hacen? Tener a grupos delictivos dentro del país, los que les aseguran el transporte, el tránsito o el acopio. Pero estos grupos justamente, si regresamos 13 años atrás, teníamos 2. En la actualidad tenemos ya varios grupos y eso es parte de esta consolidación. Entonces, parte de la droga que se exporta, digamos, desde el Ecuador, una parte de eso va justamente a pagar las cuentas hacia estos grupos internos, y estos grupos internos tienen un mercado local, lo que produce una guerra de territorios en muchas ocasiones. Entonces, esa es parte de esta violencia criminal que justamente se está viviendo actualmente acá en el país. ¿Cuál es el espíritu, el ánimo de los uniformados, policías y militares al observar que mientras ellos arriesgan su vida para combatir la inseguridad, hay quienes están más preocupados de la integridad de los delincuentes? Esa es justamente una de las posiciones principales. Por eso es este pacto por la seguridad. Tenemos que apoyar esas acciones de la Policía Nacional. Sí, pudieron haber existido casos de corrupción, casos de personas involucradas, pero no es en general. La Policía Nacional está contando con excelentes oficiales. Hay oficiales y personal muy preparado y me enorgullezco de ello. La verdad, veo cómo trabajan día a día de sol a sol.
Esa es una situación que hay que resaltar, y la ciudadanía debemos confiar justamente en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Debemos mirar cómo están trabajando hombro a hombro cada día. Los problemas son muy grandes. La frontera que nosotros mantenemos hacia el norte y hacia el sur es bastante grande, y peor aún el perfil costanero. Estos controles, si no tenemos un apoyo internacional para tener la tecnología suficiente, va a ser muy complicado el poder enfrentar esta lucha. Dos cosas, y le ruego respuestas breves, mayor. Primero, ¿existen ejemplos exitosos de algún país o de algunos países que luego de haber caído en manos de la narcocriminalidad pudiera salir de ella? Y segundo, a su criterio, ¿deben participar las Fuerzas Armadas en el combate contra la inseguridad ciudadana? ¿Deben salir a las calles? Mire, el mundo entero está justamente copado prácticamente por el crimen organizado. Tenemos muchísimos países en Europa, en el África, en el Asia, en América. Colombia es un muy buen ejemplo, esa lucha cotidiana, porque ellos han tenido graves problemas, justamente el tema del terrorismo que les afectaba con estos grupos criminales, que después involucionaron a convertirse ya en grupos criminales, narcotraficantes, narcoterrorismo, pero tienen unas excelentes estructuras de investigación, de inteligencia. Pienso que hacia allá debemos ir nosotros. Actualmente el señor presidente de la República es presidente pro tempore también de la CAN, y creo que se deben justamente asegurar todas esas instancias para buscar todos estos fortalecimientos, todos estos apoyos, incluso de países extranjeros como los Estados Unidos, para volver a tener la fortaleza y una lucha que podamos tratar de vencer. En el segundo punto que justamente usted manifestaba, creo que si nos unimos todos, los ecuatorianos, pienso que tenemos un gran espíritu, y estas cosas nos va afectando. El que se vaya desangrando nuestro país por estas actividades nos lleva a repensar también en los hogares, desde la casa, empezar a trabajar justamente con nuestros hijos. ¿Para qué? Para tener una visión de futuro de país, un país que realmente sea de progreso y que no esté sumido justamente en esta problemática del crimen organizado. Mayor Manuel Silva, subdirector del Centro de Inteligencia Estratégica. Gracias por acompañarnos esta mañana, Mayor, aquí en Contacto Directo. Muy amable, señora Tieda, muchas gracias. Un buen día. De igual manera, un buen día.